Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a PN la invitación para participar en esta mesa. Y bueno, después de la exposición, de la espléndida exposición de Juan, bueno, yo lo único que voy a hacer es modestamente intentar aportar o complementar la exposición de Juan con algún dato que espero no os aburra demasiado. Alguno va a ser algo reiterativo, este lo pasaré rápido, pero vamos, la línea de mi exposición va en la misma línea que ha planteado Juan, en el sentido de examinar cuál es el resultado que el sistema fiscal junto con el sistema de prestaciones, con el gasto social, el efecto que tiene respecto de la posición de desigualdad de la que partimos, y a partir de ahí, dado que el efecto, como vamos a ver ahora y por los informes de la Comisión Europea, es bastante bajo, de hecho estamos a la cola de Europa en el efecto sobre la desigualdad después del sistema tributario, pues nos vamos a plantear la necesidad, que es lo que venimos planteando desde mi organización, la necesidad de una reforma fiscal, de una gran reforma fiscal, ¿no? Para la cual, bueno, pues voy a hacer hincapié, de alguna manera, primero en la necesidad de dotar de suficiencia al sistema, como decía Juan, para poder aplicar sobre todo las políticas de gasto social que están contempladas, y lo vamos a ver en la Constitución, y desde luego esa reforma se tiene que enfocar para dar esa suficiencia, pero desde el punto de vista de la justicia fiscal y de los principios que, bueno, ya Juan nos planteaba que exponen o que se contemplan en el artículo 31.1 de la Constitución, ¿no? En ese sentido, bueno, voy a hacer un repaso sobre todo parándome un poco más de esos principios en el principio de progresividad, como se ha ido deteriorando durante los últimos años, a nivel mundial desde los años 80, en España un poco después, y a la vista de esto, cuál es la situación en la que estamos y la reforma que necesitamos. Bueno, sobre desigualdad, ya se ha hablado esta mañana, informes de la OCDE y de la Comisión Europea del año pasado ya planteaban que el crecimiento no es inclusivo en España, la desigualdad es elevada, y que el impacto, sobre todo redistributivo, del gasto público y de la fiscalidad está muy por debajo de la media europea. De hecho, en ambas cuestiones estamos pues a la cola. Dos informes recientes de la Comisión Europea nos dicen que en cuanto al impacto del gasto público respecto de los sectores más pobres, digamos, o más desfavorecidos, España junto a Italia son los dos países de la Unión Europea que tienen peores resultados. En cuanto al efecto redistributivo de la fiscalidad, también un informe reciente de la Comisión lo que nos viene a decir es que estamos en el nivel de Bulgaria, de Letonia y de Lituania. Somos con esos tres países los que menos estamos, a los que menos aporta la fiscalidad ese efecto redistributivo, ¿no? El informe reciente del mes pasado, del 7 de marzo, de la Comisión Europea sobre España, prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, pues hacía hincapié en todas estas cuestiones y hablaba, esto es literal lo que he metido en la transparencia, la desigualdad de ingresos sigue siendo una de las más elevadas de la Unión Europea, el índice de pobreza infantil relativo es uno de los más elevados, la protección social de las familias está bastante por debajo de la media de la Unión Europea. En fin, todo esto son, como digo, expresiones textuales del informe, ¿no? Y en cuanto a la capacidad redistributiva del sistema tributario y de las prestaciones, pues insiste en lo que estaba diciendo, ¿no? De que desde luego estamos muy por debajo de la media, ¿no? Pero además de esto, que ya de por sí sería suficiente para plantearnos la necesidad de una reforma del sistema tributario, al menos en lo que se refiere a la necesidad de dotarle de progresividad, que es el principio que está ligado con la redistribución y que hace que los impuestos por sí sirvan o tengan ese efecto redistributivo. Además de esto, vemos lo que opinan, o vamos a ver lo que opinan los ciudadanos del sistema fiscal, ¿no? Son el último barómetro fiscal del CIS, a julio del 2016, casi el 90% de los españoles piensan que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene. Pero es que también la mayoría de los ciudadanos piensan, o son una mayoría, los que piensan que es necesario pagar más impuestos y están dispuestos a pagar más impuestos para tener mejores servicios públicos, mejores prestaciones sociales, ¿no? Y por último, casi el 100%, el 95% de los encuestados piensan que existe bastante o mucho fraude, y un porcentaje también muy alto
cercano al 70%, piensa que el gobierno no hace lo suficiente para luchar contra el fraude. Bueno, estas opiniones de los ciudadanos dan de lleno en los tres problemas que podemos considerar que son los fundamentales en el actual sistema tributario. Por un lado, en el primer punto, pues se hace referencia a la falta de equidad del sistema, en el segundo, a la falta de suficiencia, y por último, al problema del fraude y de elusión fiscal, que desde luego en España, si nos comparamos con el resto de países de la Unión Europea y sobre todo de la Unión A15, pues estamos en el furgón de cola, ¿no? Después de Grecia y junto a Italia, pues estamos con unos números que son de lo más penosos, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla. Suficiencia, al principio de suficiencia ya lo apuntaba Juan, los últimos datos de Eurostat nos dan pues este diferencial, ¿no? Pero este diferencial, bueno, nos pone en una situación que estamos en el puesto 20, mucho más cerca de los últimos países en cuanto a recaudación tributaria y muy alejados desde luego de los primeros, ¿no? Los últimos son países del este de Europa, Bulgaria, Rumanía. Irlanda está en el último puesto como consecuencia de ese aumento del PIB que obtuvo en el año 2015, un 25% de incremento como consecuencia de la domiciliación de estas grandes empresas transnacionales con activos como aviones, estas compañías de taxis de aviones o con activos no tangibles, como conocemos de todas estas tecnológicas, ¿no? O sea que en realidad en Irlanda, bueno, está desvirtuado ese último puesto en cuanto a recaudación, en cuanto a presión fiscal, no tanto por una caída de recaudación, sino por un aumento considerable del Producto Interior Bruto, ¿no? Pero esto además ha sido histórico, esto es una evolución histórica. En España veis que en el año 2007, que fue el año de máxima recaudación, ese año en el que Montoro lleva 3 años hablando de que vamos a llegar por fin a ese nivel de recaudación, todavía no lo hemos conseguido, algo más de 200.000 millones, seguramente ya por fin en 2018 pues lo alcanzaremos, ¿no? Pero hablando en unas cuantías nominales, ¿no? Estamos hablando de cuantías de 2007 en el año 2018, ¿no? Bueno, pues incluso en 2007, como veis, año de máxima recaudación, todavía estábamos 2 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Estábamos recaudando todavía 21.000 millones menos de lo que debiéramos para estar en esa media. Ya en el último año hablamos de casi 70.000 millones, de 2016, que es el último con datos cerrados de Eurostat, ¿no? Bueno, además de esto, el gasto público, ya para complementar estos otros datos, pues el gasto público, a pesar de este discurso único que durante años se ha estado escuchando, ¿no? De que hemos estado por encima de nuestras posibilidades y demás, al menos en lo que se refiere al gasto público, no ha sido así. Tenemos un diferencial histórico también en gasto. El último dato de 2015 cerrado de Eurostat nos da esos 5 puntos por debajo de la media, el gasto público a nivel de la Unión A28. En 2016 a un provisional bajó al 42,4 y según las previsiones enviadas a Bruselas para 2018, el 2017 se cerrará con el 41,2 y el 2018 con el 40,6. O sea que va disminuyendo el gasto público. Desde luego, en lo que se refiere al gasto social, estamos a la cola de los países de la Unión Europea 15 en cuanto a educación, sanidad, gastos sociales, y solamente en prestaciones por desempleo y en intereses de la deuda, por cuestiones obvias que todos conocéis, pues son las únicas partidas de gasto público donde estamos por encima de la media, ¿no? Entonces, afrontar esta reforma fiscal, que desde luego consideramos necesaria, tanto por la baja calidad del efecto redistributivo del sistema como por lo injusto del mismo a la vista de la opinión de los ciudadanos, pues exige, como decía antes Juan, un ejercicio previo, ¿no? Que es decidir, consensuar qué Estado, qué dimensión del Estado es el que necesitamos. Hasta ahora, todas las modificaciones fiscales que se vienen produciendo desde finales de los 70, que fue cuando se estableció el actual sistema tributario, no son más que parcheos movidos pues, muchas veces por cuestiones electoralistas, como decía Juan, y desde luego lo que no se plantea es ese paso previo de ver cuál es el gasto que necesitamos. Juan hablaba de la comunidad de vecinos y hacía una comparación bastante feliz, ¿no? Debemos decidir cuál es el gasto que necesitamos para mantener el Estado social y democrático de derecho, que dice nuestra Constitución, y a partir de ahí diseñar un sistema
que aporte suficiencia y que además se estructure de manera que se respeten los principios del artículo 31.1 de la Constitución de justicia fiscal, ¿no? Cuando nos enfrentamos a esa dimensión del Estado, pues hay que tener en cuenta que la Constitución española no establece en principio un Estado liberal, establece, y de lo que habla el artículo 1.1 es de un Estado social y democrático de derecho. Es una Constitución en la que se establece desde luego una intervención, la necesidad de una intervención del Estado, de los poderes públicos, pues para asegurar la protección social, como dice el artículo 39, económica y jurídica de la familia, de los niños, de los inmigrantes, de los disminuidos. El artículo 35 habla de la necesidad de la sostenibilidad económica de los pensionistas, que también nos olvidamos, y de alguna manera hay que tener en cuenta que estamos hablando de derechos. Como decía en el principio de la primera intervención Sonia, hablamos de derechos y no vale decir, tenemos este dinero y a partir de aquí vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Nosotros siempre hablamos de voluntad política. Cuando se planteaba el problema de las pensiones, hace tan solo un mes, estábamos escuchando al gobierno decir que era imposible, que era insostenible mantener las pensiones de acuerdo con el índice del coste de la vida. Ayer hemos visto que ya no es tan insostenible. Parece ser que obviamente es una cuestión de voluntad política y en este sentido tendremos que calcular cuánto necesitamos para mantener las pensiones, para mantener una educación pública de calidad, para mantener la sanidad pública y a partir de ahí diseñaremos el sistema, ¿no? Y desde luego tendremos que diseñarlo de acuerdo con los principios de la Constitución, generalidad, capacidad económica, equidad y progresividad. Respecto de estos principios, el principio de generalidad, de capacidad económica y el de igualdad, en principio, al menos de boquilla, no se han puesto nunca en tela de juicio, ¿no? Más allá de algunas declaraciones de determinada abogada del Estado en el caso NOS, recordaréis cuando decía que esto de Hacienda Somos Todos es un spot publicitario, ¿no? Le estaba seguramente traicionando el subconsciente y realmente pensaba que desde luego Hacienda no somos todos, como desgraciadamente es así, ¿no? Pero es cierto que desde el punto de vista académico, político, no hemos oído declaraciones de lo malo que es el principio de generalidad, de capacidad económica o de igualdad, ¿no? Sin embargo, con la progresividad no ha ocurrido lo mismo. Con la progresividad hace tiempo se está dando ese discurso, que es, emana de la teoría neoclásica de la incidencia impositiva, que lo que nos dice es que los impuestos provocan una pérdida irrecuperable de eficiencia y por tanto lo mejor es que no existieran. Y si tienen que existir, pues lo mejor es que sean indirectos porque tienen un menor efecto, ¿no? Este es el discurso que se ha implantado y que desde hace tiempo se viene manteniendo, que la progresividad tendría efectos negativos para el crecimiento económico, ¿no? En base a esto, en el año 2014 que se iba a afrontar una reforma tributaria general por parte del gobierno, al final quedó un parcheo de los impuestos, el impuesto de la renta y el impuesto de sociedades. En el informe Lagares, el informe de la comisión de expertos que nombró el gobierno, hay un capítulo dedicado precisamente a dar caña, perdón de la expresión, a la progresividad, ¿no? Y a poner en tela de juicio la progresividad como una rémora para el crecimiento económico, ¿no? Lo cierto es que esto no solamente ha sido una posición académica, económica, esto se ha trasladado a la realidad, ¿no? A nivel mundial, desde principios de los años 80, la era Thatcher, la era Reagan, hizo que empezara a plantearse esta rebaja de los impuestos directos y ese traslado hacia la imposición indirecta, basándose en esa supuesta rémora para el crecimiento económico de los impuestos directos y de la progresividad, ¿no? Y en España llegó un poco más tarde, pero aquí vemos, comparando el año 2007 con el 2016, con los últimos datos de Eurostat, vemos que ha habido una inversión de la proporción de los impuestos directos e indirectos. En el año 2007 los directos suponían algo más del 13% del PIB, frente a los indirectos que suponían el 11,7%. En el 2016, que es el último dato que nos da Eurostat, se ha invertido la situación y ahora ya aporta el 10,5% del PIB los directos y más los indirectos el 11,8%. Al lado he puesto el porcentaje que suponen de los impuestos totales
que tener en cuenta que están incluidas también las cuotas de la Seguridad Social y por tanto no nos da el 100% entre directos e indirectos, pero vemos pues, la misma conclusión, ¿no? Hay una inversión de la imposición directa y del acceso directo. Sin embargo, ¿qué opinan los ciudadanos? Pues los ciudadanos, según el último barómetro fiscal del CIS, al que me refería antes, pues opinan algo distinto, y es que los impuestos se deberían recaudar sobre todo con impuestos directos. Casi triplican los ciudadanos que piensan esto, que son casi el 50%, a los que piensan que el sistema se debería de sustentar sobre todo sobre impuestos indirectos. Pero es que además políticamente, si vamos a la orientación política de los ciudadanos que contestan, vemos que en todo el arco político se da esa situación. A medida que vamos hacia la izquierda, pues aumenta, pero en definitiva, hasta el Partido Popular, digo hasta porque sería el que estaría en el lado más a la derecha, ¿no?, del arco político, pues también son mucho más del doble los ciudadanos votantes del Partido Popular que piensan que los impuestos o el sistema se debe apoyar sobre todo en la imposición directa. Entonces esto pues, nos lleva a pensar, ¿no?, qué está ocurriendo si los ciudadanos piensan esto y los gobiernos hacen otra cosa. Es que seguramente hay grupos de presión que se salen con la suya, ¿no?, que tienen más poder que los propios ciudadanos, ¿no? Bueno, esto ha ido acompañado de un proceso de reducción de impuestos directos en el que tanto la administración del Estado como la de las comunidades autónomas pues, han jugado un papel importante, ¿no? Las comunidades autónomas en esa competencia que sea competencia por bajar impuestos, a que de alguna manera se refería antes Juan también, con ese ánimo electoralista, ¿no?, y con algo más detrás, ¿no?, como ese interés de determinados sectores, ¿no? Y bueno, vimos que acabó desapareciendo el impuesto del patrimonio, se restableció temporalmente. De momento, hoy en día no tenemos impuesto de patrimonio, porque al no haber ley de presupuestos, en la ley de presupuestos está la prórroga, pero tanto no se apruebe, de momento hoy no tenemos impuesto de patrimonio, ¿no? Vemos lo que ha pasado en las comunidades autónomas. En Madrid ha desaparecido el impuesto de patrimonio y esto supone que, según los últimos datos de la agencia, cerca de 700 millones de euros se están dejando de recaudar en la Comunidad de Madrid como consecuencia de esto. Y esto es algo que afecta exactamente a aproximadamente a 19.000 ciudadanos de Madrid. Con lo cual, bueno, todos esos argumentos de la doble imposición, que decía Juan, y llevaba razón, se habla de doble imposición en patrimonio y no en el IVA, en fin, desde luego, desde el punto de vista técnico no existe, y desde el punto de vista económico, pues a lo que tuviéramos un impuesto siempre vamos a hablar de doble imposición, ¿no? Pero resulta que en patrimonio se habla también de que es un impuesto que afecta a la clase media y en Madrid a quien está beneficiando es a 19.000 personas. En mayor medida a menos todavía, que son las que pagan más del 95% del impuesto y esas serían unas 12.000 personas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es difícil de mantener que la supresión del impuesto beneficia a las clases medias, ¿no? En el impuesto de sucesiones ha pasado algo parecido. Hablaba antes Juan del poder de los medios de comunicación, ¿no? Y es cierto, hemos visto muchas veces en televisión últimamente, los últimos meses, hasta manifestaciones de ciudadanos. Yo les miraba y veía que seguramente el 90% de la gente que se estaba manifestando no va a pagar impuesto de sucesiones nunca, porque no llega a los límites, porque el impuesto de sucesiones en principio en una herencia pequeña, típica, de clase media baja, donde lo que se transmite es un piso, unos pequeños ahorros, pues en ninguna comunidad se paga. O sea, a pesar de todo lo que nos dicen en los medios y esos casos que nos sacan, pues lo cierto es que bueno, pues se ha conseguido de alguna manera hacer o crear esa ficción en muchos ciudadanos, ¿no? Bueno, no tengo tiempo para entrar, o no tenemos tiempo para entrar en el impuesto de sucesiones, pero estos, sucesiones y patrimonio, son dos de los impuestos directos que han desaparecido o caído bastante en su recaudación y que bueno, suponen que se haya trasladado también imposición al IVA, a los impuestos sobre el gasto, ¿no? A nivel de Estado, pues el impuesto sobre la renta de las personas físicas es el que ha sufrido un mayor deterioro. Tenía yo prevista también la intervención de FEDEA, el informe sobre el reparto de los impuestos entre los hogares españoles, pero yo más que los datos, lo que sacaba era una frase en la presentación de Jorge Rubia, en la presentación del informe, donde decía que el IRPF es el único impuesto distributivo, el que soporta la capacidad distributiva de todo el sistema fiscal, el resto es regresivo, esto lo decía textualmente, ¿no?
Y luego la Borda, otro catedrático también investigador de FEDEA, pues venía a decir algo parecido, ¿no? Y decía que en esta legislatura, se refería a la anterior, se ha producido un cambio en la estructura fiscal que da más peso a los impuestos indirectos frente a los directos, por lo cual ha habido una reducción del efecto redistributivo. Esto lo dicen investigadores de FEDEA. FEDEA no es precisamente una organización sospechosa de tener algunos intereses extraños, ¿no? FEDEA, sabéis que es la fundación constituida, financiada y regida por las 10 mayores empresas de este país, ¿no? Pero es que también el presidente de la AIREF, de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente, el año pasado, justo hace un año, en el debate de presupuestos, mejor dicho, en la Comisión de Presupuestos, decía esto, algo tremendo, ¿no? Las reformas impositivas han supuesto una traslación desde la imposición directa a la indirecta, y dentro de la directa, desde las rentas del capital a las rentas del trabajo. Esto lo decía el presidente de la AIREF, ¿no? De manera que si no se invierte esta tendencia, pues vamos hacia un sistema fiscal que se va a apoyar en un impuesto proporcional y no progresivo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el año 2017, hace unos meses, en octubre, aparece un informe del Fondo Monetario Internacional al que se le ha dado poco desarrollo, ¿no? Hablaba con Susana hace poco, ella estaba en la presentación del informe, ¿no? Luego nos dirá algo. Este informe pues, viene a poner por primera vez el Fondo Monetario Internacional por escrito algo que ya se venía diciendo, que algunos economistas jefes ya venían diciendo hace algún tiempo, y es que la desigualdad excesiva es un problema no solo social, no solo político, sino que también es un problema económico. Es algo que puede reducir el crecimiento económico, ¿no? Y decía algo también llamativo, ¿no? Y es que la progresividad decreciente, esta caída de la progresividad que se ha venido produciendo en estos últimos años, era una reacción a esa inquietud del posible efecto perverso, ¿no? Negativo sobre el crecimiento económico. Y lo que nos dice este informe es que los resultados empíricos no respaldan este argumento. Bueno, pues han tenido que pasar años para que se diga esto en un informe por parte del FMI, pero se dice, ¿no? Y la pena es que sobre esto no se habla mucho, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos un ejercicio, una organización de ver qué ha pasado en España, ¿no? Y en España lo que ha ocurrido con el impuesto sobre la renta es que ha habido una evolución tanto en tipos impositivos como en el número de tramos que ha supuesto una caída de la progresividad tremenda, ¿no? En la primera década del impuesto sobre la renta, ya por los años 80, teníamos tipos marginales cercanos al 70%. No pasa nada, ahora sería que es confiscatorio, que esto estaríamos hablando de lo menos que de barbaridad, ¿no? Bueno, pues la primera década del impuesto en España estaba ahí, en la segunda década abajo, pero estaba todavía cercano, los tipos estuvieron cercanos al 60%, los marginales máximos. Pero ya fueron cayendo hasta la actualidad, que estamos en el 45%, y bueno, pues esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Sin embargo, los tipos mínimos, como veis, no han cambiado tanto, estaban en el 15%, llegaron a estar por debajo del 10%, están en el 19%, ¿no? ¿Y qué ha pasado con el número de tramos en la base imponible? Que es algo que también da progresividad al impuesto, ¿no? Pues ha ocurrido que también en la primera década llegó a haber casi 35, creo que fueron 34 tramos, y además era cuando se hacía el impuesto con la calculadora y con el bolígrafo y teníamos que estar dándole. Ahora mismo no hay ningún problema porque lo calcula el sistema, con lo cual decir que es para simplificar el impuesto no tiene sentido. El impuesto sería igual de simple aunque tuviera 34 tramos, ¿no? Bueno, luego cayó, en la segunda década estuvo por encima del 15, pero como veis la tendencia ha sido caer hasta la actualidad, que tiene 5 tramos el estatal. En algunas comunidades autónomas se ha ido subiendo, en Madrid no, en Madrid está en 5, y además el tramo, el marginal máximo, está en un umbral por debajo de los 60.000 euros, que es el umbral estatal, está en 53.000 y pico. Sin embargo, ¿qué ha pasado con el PIB en España? Pues ha crecido durante todo este periodo, ¿no? Salvo dos picos ahí, con dos crisis muy puntuales, en el 83 y en el 90, pero como veis ha ido creciendo, o sea que efectivamente, como dice el Fondo Monetario Internacional, no hay ningún problema con los tipos marginales altos, ¿no? El PIB sigue creciendo, ¿no? ¿Qué ocurre en este momento con la situación española del impuesto sobre la renta? Los tipos máximos están en ese 45%, y aquí hemos sacado los tipos máximos en este momento de los países de la UE,
Y como veis estamos en la mitad, aquí en la posición 15, ¿no? Esto se dice muchas veces, estamos en la mitad, en la media. Bueno, sí, estamos en la mitad, pero como veis estamos por detrás de todos los países más desarrollados de la Unión Europea. Por detrás, bueno, pues ya veis que están, sí, Luxemburgo, pero luego está Chipre, Malta, Polonia, Eslovaquia, Letonia, Estonia. O sea, estamos pues, en una posición en la que es posible mejorar. El Fondo Monetario Internacional, en el modelo fiscal, dice que hay margen para subir los marginales máximos y desde luego en España lo hay, como podéis ver. Bien rápido, me parece que voy a el tiempo, ¿no? Bueno, el informe también habla no solamente de los rendimientos de trabajo y de la desigualdad en rentas, sino también habla del capital, ¿no? Y habla de los rendimientos de capital, de esa mayor desigualdad en su distribución, del aumento de su proporción en el ingreso total en los últimos años. Y esto es algo que también hace que el impuesto sobre la renta sea en cierta manera regresivo. La dualidad del impuesto, el hecho de que los rendimientos de capital se llaman rendimientos del ahorro, cuando se decide que cuando el impuesto sobre la renta se pone en marcha, pues hay su impuesto sintético en el que tributan en la escala general todas las rentas con independencia de su origen. En un momento determinado se decidió que los rendimientos de capital se sacaban de la escala general y tributaban a tipo fijo. Se les denominó rendimientos del ahorro, que sonaba mejor para hacer esto, y tributaron a tipo fijo. Ahora son tres tipos, hay tres tipos, ¿no? pero son tres tipos que están bastante por debajo de los tipos de la escala general, ¿no? 19, 21 y 23, en función del umbral o de los rendimientos de capital, ¿no? Y esto, la dualidad del impuesto, es algo que incluso la OCDE, también ya en 2014, en otro informe del que tampoco se habla, ni siquiera la OCDE lo recuerda, recomendaba a España, justo cuando se iba a afrontar esa reforma fiscal, el acabar con la dualidad del impuesto. Decía que no había razones para tratar de forma desigual a los rendimientos, ¿no? Esto, por supuesto, se olvidó la reforma en España, pero se olvidó también la OCDE de volverlo a recordar. De hecho, en el informe Lagares para la reforma se trata el tema y curiosamente se dice algo muy curioso, y es que la dualidad es algo a lo que se ha acostumbrado ya, se han acostumbrado los mercados, esto lo dice textualmente el informe, y sería complicado el deshacer ahora, el acabar con la dualidad cuando ya los mercados pues están cómodos, ¿no? Con esa dualidad, de manera que los rendimientos de capital tributen menos, esto lo dice el informe, ¿no? Bueno, pues también dice el Fondo Monetario Internacional, habla de la posibilidad de poner impuestos a la riqueza. Es verdad que tira por el IBI, por los impuestos a los bienes inmuebles, a las tierras, y no tanto por los impuestos sobre el patrimonio, ¿no? Pero también es verdad que ahora mismo hay un debate a nivel mundial, pues con las teorías de Piketty, de tanta gente, respecto a la necesidad de hacer tributar a la riqueza, ¿no? Por último, bueno, pues como recetas, he traído las de la Plataforma por la Justicia Fiscal, digamos que sería un esquema de lo que estamos proponiendo, que es la necesidad de un sistema fiscal más progresivo, sin duda, como pues desde luego acabando con la dualidad del impuesto, o por lo menos limándola en buena medida, acabando con beneficios fiscales que son regresivos, como es la aportación a planes de pensiones, que como sabéis es una reducción de la base, de manera que beneficia en mayor medida a quienes tienen tipos marginales más altos, ¿no? Es regresiva. En fin, el impuesto de sociedades, reforma del impuesto de sociedades para acercar el tipo efectivo al nominal, y no como se ha hecho con la última reforma, que ha sido lo contrario. Se ha reducido el tipo nominal para acercarlo al efectivo, ¿no? El impuesto de sociedades, en estos años desde antes de la crisis, desde el 2007, pues ha caído el tipo nominal desde el 35 hasta el 25%. Sin embargo, si hacéis el ejercicio de ver cómo ha subido el IVA, veréis que han sido 5 puntos lo que ha subido. 2 primero con el gobierno socialista y luego 3 con el Partido Popular, ¿no? Gravar la acumulación de riqueza es a lo que nos estamos refiriendo. Nosotros creemos que hay que plantear un impuesto sobre la riqueza, al menos mantener el impuesto de patrimonio. Bueno, esa bonificación, por cierto, del impuesto de patrimonio en Madrid supone que el 50% de los, no sé si son 5.500 personas que declaran, según los datos de la agencia tributaria, más de 6 millones de euros de patrimonio no exento, pues la mitad, el 50%, no tributan porque están domiciliados en Madrid. Pero si vamos a los que declaran más de 30 millones de euros, que es el máximo nivel en el que desagrega la información la agencia tributaria, vemos que son el 60%